Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio del podcast En la Conversa, un espacio para conversar de lo que nos mueve, nos inquieta y nos cuestiona. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Ana María y estoy con Jennifer Henao. Hola para todos, para todas y bienvenidos a este nuevo episodio. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy especial. Realmente queríamos pues también como compartir, digamos, estas reflexiones que hemos ido construyendo con ustedes, y el tema del día de hoy es la vida después de los 30. Antes de iniciar con el tema, Para eso tenemos una invitada muy especial que también es amiga de nosotros de hace muchos años. Recuerden que no les vamos a decir todavía cuántos. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, queridas amigas. Yo creo que es una oportunidad muy interesante para poder hablar sobre estos temas que tal vez los hemos tocado entre nosotras, pero hoy como que salen a la luz. Vamos a ver, muchachos. Bueno, preséntate. ¿Quién eres tú? ¿Dónde vives? ¿Estudias o trabajas? Ay, no, ¿Qué haces? Yo me llamo María Fernanda García, como si no me conocieran ustedes. Yo soy psicóloga, vivo en el Carmen de Ibarra y ya no les voy a contar. Está bien. Okay. Ella es muy reservada, tranquila, así como les cuento a ustedes. Así como les contó a ustedes, sabemos nosotras. Sí, así es ella, no se preocupen. No es por nerviosa, realmente es porque es así. Bueno, para iniciar yo quería contar una anécdota y sobre cuando dijimos, ay, vamos a hacer este tema de la vida después de los 30, yo me acordé de algo, y es que cuando cumplí 24 años entré a una crisis, porque en la universidad yo era una de las mayores, no era la mayor, pero sí era una de las mayores, y yo decía, pues pucha, ¿yo qué voy a hacer cuando cumpla 30? No voy a conseguir trabajo, nadie me va a contratar porque yo voy a estar muy vieja. Me gradué de la universidad de 26 años, pero yo sentía como que ya había perdido todo el tiempo de mi vida eh, por no, por no haber terminado la universidad antes de esos 24. Entonces fue súper durísimo. Sí, Ani, realmente, pues la intención también de este episodio es que hablemos precisamente cuál ha sido, digamos, nuestra experiencia viviendo también, habiendo cruzado un poco como esa frontera de edad después de los 30. Yo quisiera también hablar un poco de cómo nos imaginábamos la vida antes de los 30, que era lo que pensábamos que debía ser la vida, digamos, después de los 30, cuando éramos jóvenes, adolescentes, cuando estábamos en nuestros 20, cuando estábamos empezando como a generar un proyecto de vida, a construir unas metas, unos propósitos, como buscando también un poco eso a lo que nos queríamos dedicar, los oficios también a los que nos queríamos dedicar en ese momento, y qué ha pasado, pues como una especie de balance, qué ha pasado con ese antes versus ese después, de si realmente eso que uno se imaginaba si ha sucedido o no. Yo quería decir algo ahí, y es que yo no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando ustedes estaban entre adolescente y juventud, digamos 16 años, ustedes veían a los de 30 como unos señores. De hecho, un Total. primo vive ofendido conmigo porque cuando yo le dije, ¿cuántos años tiene? Y me dijo 30, y yo, ¡ja! ¡Qué viejos! Ay, no, perdón a todos los que... Ahora me arrepiento. Ahora me arrepiento de haber visto a todos los que tenían más de 30 como ancianos. Como Entonces señores. yo creo que de ahí también viene como eso que uno se imagina que va a pasar después de los 30, porque uno veía a esas personas demasiado adultas. Y yo creo que también la percepción del tiempo en la infancia y la adolescencia es muy diferente. Yo siento que en ese momento estaba como que toda la vida por delante y esa edad se veía como muy lejana. Muy lejana. Y ya ahora que estamos en territorios de los 30, pues yo creo que no propiamente se tendrá la crisis en esa edad, puede que haya gente que la tenga antes o después por los lados de los 40, pero creo que es algo que sí o sí va a llegar, porque es como este tema del balance, como bueno, ya no tengo tanto tiempo, ya estoy más o menos en la mitad de una expectativa de vida de unos 80, que se supone que debería estar haciendo y que he hecho, porque esto está como muy ligado al tema de qué debería estar haciendo a esa edad. Exacto. Al tema del éxito. Y ahí sería también importante que Mafe es psicóloga y nos pueda ayudar, y es, cierto, como uno tiene que cumplir unas, digamos,
no sé. Una lista de chequeo. No, como unas capacidades o como... Unas competencias eso. Tú sabes más, unas competencias. Intenté, hago lo posible. Unas competencias, ¿cierto? Y también si de ahí viene como esas crisis o qué es lo que pasa ahí antes de esos 30. Ok, o sea, no es solo una cuestión social y de que cada sociedad tenga sus estándares de éxito y sus métricas para ciertas edades, sino que a nivel psicológico, psicosocial, pues hay una teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, ¿cierto? Entonces, ahí lo que se dice es que a ciertas edades pues llegamos como unas crisis, que son unas competencias que si yo supero esa crisis, yo gano una habilidad que me va a permitir pues seguir transitando. Más o menos de los 20 a los 40 empieza esta crisis existencial, psicosocial, que es de la intimidad versus el aislamiento. Y es que en esa edad la competencia propiamente que se desarrolla es la capacidad de yo tener vínculos. Y en la palabra clave sería como el amor, entonces mi capacidad para comprometerme, pero también el tema de la decisión de a qué voy a dedicarme, qué elección de carrera voy a tener. Entonces, sí, hay que ver qué tanto converge la parte psicosocial con la social, pero yo creo que sí se pueden estar un poco parecidos, pero creo que está muy desfasado como a lo que se nos pide. Porque no sé, cada uno tendrá en su cabeza su perspectiva de éxito, pero creo que es parecida. Es como casa, carro, pareja, hijos, maestría, ¿cierto? Porque ya la carrera no parece que fuera ni suficiente. Y tiempo, y buena salud mental, y plata física, para viajar, y y salud física, y estar bien. Entonces, que es algo que la sociedad nos ha establecido, ¿cierto? Porque para mí, Ana María Alzate, el éxito significa otra cosa totalmente, ¿cierto? Exacto. ¿Para ti qué significa? Para mí el éxito es vivir en plenitud, y para mí vivir en plenitud es que yo me sienta satisfecha con lo que estoy viviendo hoy. Ok, parece. Bueno, yo siempre he tenido grandes conflictos con ese concepto de éxito, precisamente porque es una presión muy grande, sí. Una presión enorme que la misma sociedad nos ha inculcado prácticamente desde que somos niños. Precisamente como hablábamos ahora de que cuando uno era un niño y veía ya a los papás, digamos, en sus 30 años, que también eso responde mucho como a unas características propias del tiempo, del contexto, del momento histórico. Nuestros papás a los 30 ya tenían una familia formada, tenían hijos, tenían una casa, un empleo formal, pues como un empleo estable. Entonces uno veía y era como, no, pues ya tienen como la vida resuelta. Que ahí entra otro asunto muy importante que es el empleo, ¿cierto? Que nos decían como, o sea, la única forma que podemos vivir es con un empleo estable. Si no hay un empleo estable, no podemos vivir de ninguna otra manera, ¿cierto? Entonces, ahí entran también como esas dudas y esas crisis, porque si yo no voy a conseguir ese empleo estable, entonces ¿yo qué voy a hacer? Claro, Ani, además, pues hay que tener muy presente que, por ejemplo, en la época en la que estamos, donde las dinámicas económicas, pues también estamos viviendo un neoliberalismo muy fuerte, una época de capitalismo salvaje muy, muy fuerte, donde precisamente esa estabilidad laboral ya no se ve, lo que vemos son contratos por temporadas, contratos por prestación de servicios, que eso también lo que hace es que no haya como una perspectiva de futuro. Y con pagos muy precarios. Exacto, y de hecho muchos jóvenes de ahora han perdido también como esa noción y esa perspectiva de futuro, precisamente porque estamos en un tiempo donde no se nos permite pensar como en proyectos de vida a largo plazo, sino más en un sentido como del sobrevivir el día a día con las herramientas que cada uno y cada una pueda tener. Así es, y ya en este tema más social yo creo que ustedes podrían aportar más, pero creo que hay unos fenómenos sociales de que las personas de más de 30 años es muy difícil que se independicen y finalmente terminan o siguen viviendo con sus papás, y es una cuestión también de que lograr esa independencia está muy compleja por el costo del estilo de vida, por el tipo de la precarización en las condiciones laborales. Entonces puede que se esté independiente un tiempo, pero se me acaba el trabajo y me toca volver. Exacto. Y también hay un tema actualmente, es el tema de las burbujas inmobiliarias, que de hecho en Oriente estamos viviendo muy fuerte también como ese proceso.
y es, por ejemplo, como lugares como Río Negro, San Antonio de Pereira, el mismo Oriente Cercano, la Ceja, el Carmen, empiezan a tener todo un fenómeno de burbuja inmobiliaria donde el acceso a la vivienda cada vez se hace mucho más difícil. Bueno, pero para no desviarnos del tema, que es lo que nos atañe también aquí, como de la vida después de los 30, retomando también lo que les venía contando, por ejemplo, cuando yo estaba joven, en mis adolescencia o en mis 20, me imaginaba que a mis 30 años ya iba a cumplir como con esa lista de chequeo, de tener una carrera, pues como una carrera definida, una profesión definida, que me iba a estar dedicando única y exclusivamente a eso, que de eso iba a vivir. Tal vez el tema de la familia también llegó a aparecer en algunos de esas épocas de mi vida, como, no, listo, entonces toca casarse, tener hijos, tener algún tipo de propiedad, pero a medida que fui creciendo y que también fui viendo otras cosas, pues dije como, no, pues realmente ese no es el propósito también como de la vida, haber cumplido como con esa lista de chequeo, esos objetivos que muchas veces ni siquiera son propios, sino que son deseos que vienen desde afuera, desde lo que vemos del entorno familiar, culturalmente también, entonces son más como Y que en deseos resumen externos. Ajá. viene desde el tener, ¿cierto? Un deseo de Ujú. tener, porque tener un hijo, tener una casa, tener un estudio, ¿cierto? Todo es del tener, pero ¿quién soy? Ajá, Exacto, exacto. exacto. Yo quería retomar esa parte de que siempre es como deseos y aspiraciones que son impuestos. Entonces, Ujú. cuando se llega a un proceso psicológico, yo pues que tengo consulta, siempre viene esto como, bueno, yo quiero esto y no lo tengo, pero entonces yo por qué lo quiero, ¿cierto? Y en realidad se vuelve algo complejo realmente saber por qué se quiere lo que se quiere. Y qué soy yo aparte de mi identidad y de lo Total. que tener eso me da, porque es una cuestión de identidad. Ah, entonces yo soy mi carrera, yo soy psicóloga, yo soy la esposa de, la pareja de, yo soy la ciudadana de, pero entonces cuando eso finaliza por algún motivo, la crisis es brutal. Total. Muchas de las consultas se vienen porque, por ejemplo, cuando se finaliza un trabajo, se acaba una relación, etcétera, se pierde esa identidad que me ha sostenido, pero entonces, ¿qué hay? Y Pero bueno, ahí Dios me también bendiga. entra otra cosa, ¿cierto? Que yo Ujú. hablando como, en este caso, como mamá, justo a los 30 tuve a Mariana, eh, todo lo que está a tu alrededor cambia, ¿cierto? Porque es que es con salir con un hijo ya no se puede, ¿cierto? O bueno, sí se puede, pero, o sea, son como otras condiciones, entonces Exacto. también es como, pues madre, ¿en qué me metí yo, cierto? Porque no te dicen, ay, sí, tenga un hijo o estudie, pero nunca te dicen todo el esfuerzo, todo el proceso que lleva eso que se va a obtener, Ujú. ¿cierto? Sí, y hablando, por ejemplo, de éxito, también la misma sociedad nos ha vendido la idea de que en ciertos momentos de la vida, como en ciertas etapas, entonces ya hay que haber tenido resueltos como ciertas cuestiones muy aspiracionales también, de que, bueno, listo, en mis 20 tuve que haber definido una carrera, en mis 30 tengo que estar viviendo de ese oficio, de esa carrera, en Tengo mis que tener. 40, o sea, como que en cada fase, cada momento de la vida es como unas exigencias de la misma sociedad, entonces también es como cuestionarnos, no, realmente yo qué quiero, qué espero de mi vida, cuál es mi proyecto de futuro, pero que esté acorde realmente a lo que quiero, a lo que necesito, a lo que espero también de mí, entonces también es intentar dejar un poco eso que externo que nos han querido imponer y más una búsqueda propia de lo que Voy a decir esperamos una nosotros. palabra muy cliché, pero Ujú, soltar, ujú. ¿cierto? Es una palabra que se usa ya, pues o se mal usa ya, pero soltar como también todas las expectativas que tenemos de la vida que nos impusieron. Ok, aunque yo sí ahí voy a entrar en debate con ustedes, chicas, porque creo que sí, y no creo que me contradigan de que hay unas competencias adultas que hay que desarrollar para poder autogestionarse a nivel emocional, a nivel de yo sostenerme, ¿cierto? Entonces, tal vez sea esa cuestión básica, pero sí sé que la vara está muy alta en cuanto a lo que se pide. Entonces, bueno, no tendré la casa y no tendré el carro, pero yo me sostengo, ¿cierto?
o no tendré esta relación, pero yo me gestiono. Entonces, competencias a nivel de desarrollo Emocionales, personal, Emocionales. total. Bueno, Sí, porque por ejemplo ahí me frustraría algo que todo se vaya al término económico. ¿Sí me entiendes? Exacto. No, ¿dónde o está el sea, desarrollo del otro? cierto. Pues, de las Por competencias ejemplo, personales. de estas personas que por alguna razón, pues Mafe ya tendrá, digamos, como las herramientas para realmente explicarlo, pero el síndrome de Peter Pan, que son las personas que como que no quisieran crecer y en su vida cotidiana realmente se nota una intención de permanecer siempre como muy jóvenes. Cuando realmente pues ya la vida también te va poniendo en unas situaciones donde necesitas responder de otras maneras. O lo mismo que decía Mafe al principio, que decía que después de los 30 ya era más difícil moverse de la casa de los padres, ¿cierto? Por esas mismas condiciones y porque no logró esa competencia que tenía, ¿cierto? Hay hasta un punto, pero por ejemplo a mí me raya mucho el tema que todo sea económico. Entonces para mí por eso el éxito ya no se define en lo económico. ¿Sí me entienden? Porque todo eso es económico. Casa, carro, beca, todo es económico. Entonces, eso me raya mucho. Así es. Y volviendo a lo que dice Jennifer, para no andar mucho en este tema de síndrome de Peter Pan, que es también algo como muy coloquial, en realidad es como si midiéramos el desarrollo personal, económico, de todo el mundo como con el mismo estándar. Pero si nos ponemos a pensar, podemos estar en este momento de la vida muy desarrollados en un aspecto, pero muy todavía, ¿cómo se llama esto? En deuda. Muy maduros en otros aspectos. Entonces, en este momento de la vida puede que uno diga, uy, no, en esta parte laboral puede que esté muy bien, pero en esta otra parte total. no. Y yo creo que eso es un equilibrio también, porque, o sea, si la vida fuera lineal, pues pucha, ¿para qué existimos? No, pues yo creo que también la vida es eso, para mí la vida es una montaña rusa, hoy estamos bien, hoy estoy grabando este podcast y digo que mis plenos, no sé, no les voy a decir nada, no les voy a decir nada, pero que me siento plena y me siento a mis 30 y tantos, a mis 30 y tantos, agradecida y tranquila, ¿cierto? Puede que a mis 30 y tantos no. A mis 30 y casi 40 ya no me sienta igual. Cierto, porque sí. Es eso, la vida es una montaña rusa, hoy estamos bien y mañana quién sabe. Sí, y como dice Ani, yo también pienso que lo importante es sentirse tranquilo y saber que cada uno y cada una de nosotras va también a su propio ritmo y con las propias herramientas que a lo largo de la vida ha ido construyendo y conociéndose también. Yo ahí quiero decir algo, y es que las redes sociales han generado también, pues las redes sociales, el internet y todo, han generado un afán por ese tener, porque es que si él tiene, yo por qué no, claro. Si él viaja, por qué no. Es que son influencers ¿cierto? Con contenido y ni siquiera aspiracional. Si yo veo la vida de, no sé, tu vida, y yo tu Instagram, pero que son instantes, yo digo, ay no, la vida de ella es perfecta. En redes sociales todo es un performance, sí. Todo es un performance. ¿Saben algo, chicas? Eso afecta mucho a la adolescencia. Bueno, también a nosotros como adultos, pero los adolescentes yo lo veo mucho. Y es que ellos es más difícil tener el discernimiento de entender que eso no es real. O sea, que después detrás de esa foto súper linda y súper perfecta se tomaron 60, ¿cierto? Total. Entonces, no, ellos creen que es así. Y yo me he llegado a escuchar cosas que me han dejado en nada, como es que tengo 16 años y yo no he hecho nada con mi vida. Entonces uno le dice, bueno, pero es que ¿qué deberías estar haciendo? Estudiando el bachillerato. No, esta yo debería ya de tener una empresa, ya debería, yo dije, pero ¿dónde sale? Y entonces, ¿yo qué he hecho con mi vida? No hemos hecho nada. O por ejemplo, una carrera, es que tú eres socióloga, tú eres psicóloga y ya tienes una maestría y yo soy comunicadora, pero ¿cómo fue ese proceso para llegar ahí? O sea, no fue fácil, no fue de una, ni yo creo que el que tenga más plata. Exacto, ¿cierto? y no solo para definir el oficio, sino también para darse cuenta qué es lo que realmente uno quiere y espera de su propia vida. Por ejemplo, en términos personales, yo darme cuenta que realmente cuánto quiero formar una familia o no me interesa, o si quiero ser madre o no, que también, digamos, en este momento de la vida, y creo que ya es una decisión de vida, no puedo decir completamente porque aún me faltan cosas por vivir, pero en este momento no me interesa ser madre, por ejemplo, asumir ese rol de la maternidad. Sé que en este momento no es algo que quiera, entonces también es como lograr definir eso con lo que yo me siento bien
y también como esa capacidad de decisión de cómo me proyecto frente a la vida y que y no al hay un futuro. estándar, o sea, no es que todas las mujeres tienen que ser mamás porque empieza a haber como ese, o que todos tenemos que hacer todo. Exacto. Es una elección muy personal. Total. No quiere decir nada conmigo. Es, por ejemplo, yo ser mamá, por ahí hasta los 28 no lo deseé, así que yo dijera, bueno, con toda la conciencia, porque uno puede haber tenido embarradas y haber tenido sustos, pero con toda la conciencia de decir, quiero ser mamá hasta los 28. Antes yo no me imaginaba como mamá, es más, mucha gente a mi alrededor se sorprendió como, Ana, mamá, o sea, nunca en la vida, ¿cierto? Es como, Claro. como también, ¿qué piensa esa gente que está alrededor de uno de esas acciones o de esas decisiones que uno toma? Por ejemplo, en este tema de que es un proceso personal, yo empecé mi carrera a los 28. Me vine a graduar por allá después. Y yo quejándome después de los de los 24. 30. Ah, conchuda. Y fue perfecta para mí porque trabajé en muchas cosas, exploré muchas áreas laborales y en cada una yo decía, no, esto no. Hasta que llegué a una carrera que yo dije, sí, le da propósito a mi vida. Que de hecho, Mafe, tú me corroborarás, me corregirás, pero de hecho la madurez del cerebro para tomar una elección como de carrera es como hasta a los 22, 23, algo así. No, yo pues no sé muy bien. Sí, a los 25, pues para no ser como tan, pero por ahí rondando los 25 se termina de desarrollar el cerebro completamente. Imagínense. Y miren este panorama. Uno, si es muy aplicado en el colegio, bueno, termina graduándose de 15 o 16, como me pasó a mí. La presión de la familia es tanta, quieren que uno se empaquete en una universidad lo antes posible. Uno a esa edad, ¿quién va a saber qué va a saber qué quiere estudiar? Total. Una carrera, una decisión tan definitiva. Digamos que pasa a la universidad que algunos no tienen esa posibilidad. Terminan por allá a los 20, empiezan a ejercer y puede que hasta se den cuenta que eso no era. O que lo hagan y ni siquiera los llenen en ese momento porque, cierto, no era porque mira la decisión que tomaron a los 16 años. Sí, yo respecto a eso también quisiera decir que incluso cambiar de objetivos, cambiar de intereses, cambiar de expectativas, también es completamente válido, natural, permitido, porque es como si después de cierto tiempo ya no se nos permitiera ni siquiera explorar, que porque ya no tenemos tiempo, pues es que es una locura, porque también, por ejemplo, en el mundo del arte, incluso financiero, de las empresas, vemos que muchas de esas personas empezaron o iniciaron sus vidas como artistas, como escritores, como empresarios, después de los 40, 50 y realmente también lograron tener como un objetivo de vida y un propósito de vida, incluso mucho después que pues, es algo como también de unas edades supuestamente donde eso ya se debería tener resuelto. Que es algo que yo también tengo en mi cabeza y también por lo que yo pasé, y es que una carrera no te puede definir, ¿cierto? Una carrera no puede definir que, entonces si eres psicóloga, tienes que ser psicóloga de por vida, ¿no? Si a ti te dio la gana de estudiar veterinaria después de 5 años, puedes hacerlo y lo ejerces, está bien, ¿cierto? Como, y de hecho a mí me pasó, yo estudié comunicación y yo me gradué y no trabajé como comunicadora ahí mismo, ¿cierto? Pasaron muchos años para poder hacerlo y para que se diera la oportunidad. Entonces también como lidiar con esas frustraciones, ¿cierto? O con esos panoramas que nos pone la sociedad por las dificultades, por lo que hablábamos ahora, que yo no estoy, o sea, no encerrarse como solo puedo hacer una cosa en esta vida. Hay un montón de cosas, habilidades que podemos desarrollar en el camino. Claro, que mi oficio no me define como persona, porque también vemos que como que en esa plano de la meritocracia es dependiendo a lo que te dediques, es como te trato. Y no, realmente mi valor como persona no está dado ni está definido por lo que hago o dejo de hacer. Soy yo y punto. Y todo esto me lleva a este tema como de que hay como una línea que es la expectativa y otra es la realidad. Entonces la expectativa está tan trazada y cuando vemos que no tiene como coherencia, no conversa. Esos son uno de los grandes problemas porque entonces ahí entran las crisis. Las crisis. Exacto. De que esta fue el camino que yo me tracé, que tenía que ser así, pero ni sé por qué tenía que ser así, pero tiene que ser así, pero mi vida me está mostrando otra cosa. Y lograr aceptar el presente y como lo que se está mostrando la vida en este momento es muy importante para el tema de salud mental. Yo creo que lo que
yo decía como también ahora el éxito y de lo que yo siento es eso, que entendí que la vida es eso, ¿cierto? Que la vida va yendo así y, La vida y es que las movimiento. expectativas hay que La soltarlas. vida es También cambiante, hay un dejarlas todo el tema, tiempo. una fantasía con el control, porque quien dice que es que tiene que ser como yo quiero, entonces si no es así, y que yo ya tengo planeada mi vida, pues en realidad la vida nadie la tiene así. No, y que se vale empezar de cero las veces Las que veces sean que- necesarias y no está mal y no estás siendo un fracasado y no estás haciendo nada con tu vida, porque también es eso, lo que hablábamos ahora un poco como ese sentido de éxito y por qué le huimos tanto al fracaso. El fracaso es malo, el fracaso enseña también un montón, en el fracaso también, digamos, de esa idea de fracaso que también nos han querido pues como imponer, no está mal ser un fracasado, si el éxito también como que deriva de pasar por encima de las personas, hacer lo que sea, pues como un poco también muy maquiavélico el asunto de que para lograr ciertos objetivos, pues no importa quién me lleve por delante con tal de hacerlo. Y pensar en esto del fracaso, ¿qué sería el fracaso? Que las cosas no fueron como yo pensé Como que las tenían planeé. que ser y ya. Por eso Renunciar al también plan. Es eso. decía como la fuerza, yo no sé, pues como también la fuerza, como el poder de uno, de poder salir de esas situaciones, ¿cierto? Para no entrar en crisis, en depresiones, en ansiedad, en ese montón de cosas que se van dando alrededor de esas situaciones que uno va viviendo en la vida, y más en esa época de los 30 y los 40, que es como donde tú ya tienes que tener un montón de cosas definidas. Exacto, y no es solo como, bueno, una aceptación pasiva de que esto es lo que me tocó y ya, eso es lo que me toca, no, hay un tema con que hay cosas que yo puedo cambiar y controlar y puedo hacer, entonces las hago, pero hay cosas que yo no puedo ni cambiar, ni controlar, ni nada, entonces aprender a ver esa diferencia y en lo que sí puedo hacer hago, y en lo que no aceptar que no, por lo que sea, no está en mi control, uno no es tan poderoso para creer que uno puede moldear tampoco tanto la vida. Eso es otro tema que podríamos tratar y es como este tema de que si yo lo pienso, lo manifiesto y lo expongo y que todo lo puedo, no todo se puede. Pues, no, o sea, hay y no está mal. Sí, porque ahí nos salimos mucho del tema. No, y no está mal también, Sí. no está mal tampoco pedir ayuda, porque eso también es algo que nos venden mucho como en la adultez, un adulto puede con todo, no, está bien que no puedas con todo y está bien que pidas ayuda, porque pues también el asunto de la cooperación es supremamente importante, la cooperación, la solidaridad y saber que no somos expertos en todo, ni autosuficientes, pues para nada somos autosuficientes, pues que somos como, no, es que ya soy capaz con absolutamente todo lo que quiera. No, la vida tampoco es eso. Listo, bueno, yo creo que hasta aquí queríamos contarles nuestros sentires de la vida después de los 30. Bueno, pero como última pregunta para cada una, Mafe, ¿cómo se siente con la vida después de los 30? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te sientes en ese momento? Yo nunca he tenido conflicto con eso. Pues yo la verdad, como que, es más, hasta hace poquito creía que tenía 2 años menos. Pues como que me puse a hacer la cuenta. Mafe. El dolor en la rodilla no dice lo mismo. El dolor de espalda no dice lo mismo. Me puse a hacer la cuenta en la gastritis no dice lo mismo. Me puse a hacer la calculadora y yo dije, ay, pucha, no, tengo más. Pero no 2 años, pero a mí sí me pasa 1 año siempre, desde que cumplí una edad, no ¿Cuál? no voy a decir 30 y tantos. 30 y tantos, desde que cumplí 30 y tantos, yo siempre digo 1 año menos, pero no lo digo porque intencional, pues como si lo quisieras ocultar, sí, no, porque se me olvida. Pero, a uno se le va olvidando cuántos años tiene. Sí. Vea, hay un experimento ahí, ojalá pueda tener el dato y todo. Un tipo se metió en una cueva sin reloj, sin absolutamente nada, estaba totalmente oscuro. Y el asunto es que el tiempo en realidad es una cuestión, ¿cómo les digo? Como una convención social. O sea, si aquí lo escucho en un físico y te dirán, no, el tiempo sí, pero digamos que la percepción del tiempo, hay momentos que uno siente que pueden ser minutos y se sienten como horas, o horas que se sienten como minutos, o sea, la percepción. Entonces, si uno cifra tanto la vida en los ciclos de me levanto, voy, hago,
creo que el cuerpo se va preparando porque cree que tienen cierta cantidad de tiempo para vivir, pero creo que la percepción del tiempo también varía y eso va relacionado con la edad. Entonces la invitación ahí es como no vivir tan lineal de que pucha, tengo tantos Del años. tiempo cronológico. Del tiempo cronológico. Hay muchos tiempos también. Hay muchos Está el tiempo en Kairos. Y yo creo que lo que yo decía, disfrutar cada día a día, ¿cierto? Eso es vital, ¿cierto? Como el hoy. Bueno, Ani, ¿volviste a tener crisis después de los 24? No, fue la única crisis que tengo y espero no tener crisis en los 40. Y si las tienes, y si lo las tienes tienes, también, pues las pues, sobrellevar, exacto. ¿cierto? Sí. Ya tengo una amiga psicóloga Exacto, que exacto. puede Mafe acompañarme en el dolor. Siempre Mafe nos hace terapia. antes me acompañaba, pero ya puede acompañarme Ya con tiene más herramientas más profesionales. Sí. Bueno, ahora sí, muchas gracias por escucharnos. Estas es nuestras conversaciones de la vida después de los 30. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en un próximo episodio. Chao, gracias. Chao.